La revista digital Poder y Crítica puso el dedo en la llaga y mencionó un nombre que transita en el poder de Quintana Roo detrás de la silla del gobierno estatal, Cuitláhuac Bardán Esquivel. El también conocido como vicegobernador de Quintana Roo, superasesor de Mara Lezama o el brazo derecho del Niño Verde en Palacio de Gobierno en Chetumal, donde está el gobierno del estado. Cuitláhuac Bardán no fue votado por nadie, no ganó una elección, no rindió protesta, no aparece formalmente como secretario de gobierno, fiscal, magistrado, diputado, alcalde, ni gobernador, pero ha estado en las etapas más oscuras del poder en esta administración. Es el operador sin cargo público, sin nombramiento formal, el asesor sin responsabilidad pública, el que nunca juró cumplir y hacer cumplir la constitución política del Estado libre y soberano de Quintana Roo. El hombre que llegó como experto en crisis para salvar el proyecto político de Mara Lezama el 9 de noviembre del 2020. La historia reciente de Quintana Roo se entiende por quienes construyeron el proyecto Mara Lezama, primera mujer gobernadora. Gastón Alegre, García Lavín, Rafael Marín, entre otros. También por quienes lo blindaron. Jorge Emilio González Martínez, Joaquín Hendrix Díaz, Roberto Borges Angulo de alguna forma y circunstancialmente Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo por quienes la asesoraron, Cuitláhuac Bardán Esquivel, Laura Aguilar Loredo, Julio Durán Rueda y unos pocos más. Y por ende también por quienes la empujaron al poder. Ahí tienen la exclusiva Jorge Emilio, el Niño Verde, y la élite de expriistas que fundó el exgobernador Roberto Borges. Entonces, Mara Lezama, ya dentro del poder, convirtió junto a todos los que la proyectaron el gobierno de Quintana Roo en una mesa de negocios. La puerta se abrió la noche del 9 de noviembre del 2020 en la Plaza de la Reforma en Cancún. Una protesta feminista terminó reprimida con disparos, caos, miedo, indignación nacional y una crisis brutal para el gobierno municipal de Mara Lezama. Ella era alcaldesa de Cancún, buscaba sobrevivir políticamente y la crisis no era menor. Había riesgo jurídico, había daño político, había presión mediática, había rechazo social y había una pregunta flotando en el aire. ¿Podía Mara Lezama sostener su reelección en el 2021 después de aquella noche? En el gobierno estatal de Carlos Joaquín, nadie absorbió el costo. Nadie salió a rescatarla, nadie hizo suyo el problema. El golpe cayó sobre Mara y ahí, en medio del incendio, aparece la necesidad de un especialista en crisis. Y entonces aparece Cuitláhuac Bardán Esquivel junto con su pareja Laura Aguilar Loredo. Consultores, operadores de imagen, expertos en crisis política, comunicación, narrativa pública y un manejo de poder. No llegaron por casualidad. Llegaron porque el proyecto Mara estaba agonizando. Llegaron porque había que rescatarlo. Llegaron porque el Partido Verde y Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde, entendieron que Mara podía ser sumamente útil para un proyecto estatal. Pero necesitaba, obviamente, una guía, control, estrategia y blindaje. Entonces Cuitláhuac Bardán no llegó a acompañarla, llegó a operar su ascenso al poder. Nadie conocía a Cuitláhuac Bardán. Nadie sabía que era experto en crisis ni que al final de cada administración de gobierno donde lo habían contratado, quienes lo contrataron sufrieron paradójicamente la peor de las crisis. Marcelo Ebrard Casaubon y Francisco Javier Cabeza de Vaca lo pueden constatar. En su incursión en Quintana Roo, Cuitláhuac Bardán entendió algo que muchos políticos locales no vieron. Quintana Roo estaba agrietado y dividido, con un PRI bochornosamente derrotado desde el 2016, con un Morena en un ascenso desenfrenado desde el 2018, con una clase política aturdida y desviada, con un gobierno estatal que mandaba señales erráticas, con grupos locales polarizados y dispersos, con empresarios buscando situarse, con políticos y opositores dóciles y confundidos, y con un partido verde creciendo con una estructura de poder que le arrebató al PRI de Roberto Borges, y sin sentirse un partido chico. Entonces, el avesado Cuitláhuac Bardán Esquivel miró el mapa y entendió los flancos. Los midió, los calculó, los invadió. Donde había vacío, entró. Donde había miedo, apretó. Donde había ambición, ofreció acceso. Donde había ingenuidad, vendió cercanía nacional. Donde había desorden, impuso narrativa. Donde había necesidad de protección, ofreció operación. Y en menos de un año, ya no era solamente el asesor de Mara Lezama, era el filtro, el acceso, el operador, el puente,
Era la amenaza, la llave para abrir y cerrar puertas. Era el hombre que parecía saber cómo hablar con todos, con Morena, con el Verde, con empresarios, con funcionarios, con medios, con campañas y con el entorno nacional. Esa fue su habilidad. No necesitó cargo público y ese es su verdadero poder. Cuitláhuac Bardán Esquivel venía con credenciales de consultor nacional. Había operado en comunicación política. Había estado vinculado a proyectos de imagen, campañas, narrativa pública y asesoría gubernamental. Había cruzado rutas con figuras cercanas al obradorismo, con el entorno de Claudia Sheinbaum y con estructuras de comunicación política en la Ciudad de México. Eso le permitió vender algo muy poderoso en Quintana Roo: acceso. Acceso a la 4T, acceso a Sheinbaum, acceso a Palacio Nacional, acceso a lo que Mara y la clase política local no entienden del todo. Y en Quintana Roo, donde muchos políticos estaban deslumbrados por el ascenso de Morena, ese acceso que vendía Cuitláhuac valía oro. Y él lo sabía. Por eso se presentó como operador nacional, como especialista, como estratega, como alguien que entendía lo que Quintana Roo no entendía, y así empezó a someter a su entorno, a todo el entorno de Quintana Roo, con miedo, con información, acceso y control. Entonces, el niño verde cautivado vio en Cuitláhuac Bardán una pieza útil, y Bardán, impresionado por lo que estaba logrando, vio en el niño verde una fuente real de poder y dinero. Ambos se identificaron como la ecuación perfecta, el uno para el otro, y Quintana Roo sería su víctima. Fíjense, Mara Lezama ponía la cara bonita, los vestidos regionales, el discurso retórico y embelecedor, fotos y videos. El verde ponía la estructura que le arrebató a Borges. Cuitláhuac Bardán ponía operación gubernamental y partidista. Esa es la fórmula: una gobernadora con imagen pública, un partido con hambre de control y un operador sin cargo de gobierno que entendió cómo moverse en medio de ambos. Se convirtió en el llamado superasesor o vicegobernador sin exposición formal ante el Congreso, sin responsabilidad institucional visible, pero con contratos privados, consultorías, asesorías, comunicación, estrategia y acceso absoluto al poder. Ahí está la trampa y la estratagema, porque cuando un asesor cobra como privado, pero da órdenes como funcionario y opera como autoridad, el poder se vuelve turbio, tenebroso y perverso. En Quintana Roo, la gobernadora María Elena Ermelinda Lezama Espinosa tiene que responder muchas preguntas sobre Cuitláhuac Bardán Esquivel y los diputados del Congreso no parecen tener la intención de cuestionarla. Sin embargo, los quintanarroenses ya exigen una investigación federal mediante el portal change.org/Salvemos Quintana Roo, donde todos debemos de votar, mejor dicho, firmar la petición. Muy interesante. Hay serias preguntas que responder sobre el origen de Cuitláhuac Bardán Esquivel. ¿Quién lo contrató? ¿Cuánto cobró? ¿Qué ha decidido? ¿A quién le responde? ¿Qué instrucciones da? ¿Con qué recursos opera? ¿Qué funcionarios le obedecen? ¿Qué empresarios han tenido que pasar por él? ¿Qué periodistas y medios de comunicación son premiados o castigados por él y su pareja de fórmula, Laura Aguilar? ¿Qué campañas se han operado bajo su influencia? ¿Qué negocios oscuros han caminado bajo su sombra? El modelo Cuitláhuac Bardán está bien definido: poder sin cargo, autoridad sin nombramiento, influencia sin responsabilidad y negocios sin rostro institucional. Pero todo operador tiene un punto de quiebre, y el punto de quiebre es Perfect Day, Royal Caribbean, Majagual, megaproyecto turístico, negocio millonario que responde a permisos, hectáreas, cabildeo, intereses y una sorpresiva cancelación federal que cayó como bomba. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció que no aprobaría Perfect Day, y cuando el centro del poder te tumba un proyecto de esta magnitud y no te avisa, te está quitando el control total. Y repentinamente aparece una publicación local que sostiene que alrededor de Perfect Day habría existido un presunto moche de $50 millones. Para sorpresa de nadie, aparece directamente el nombre de Cuitláhuac Bardán Esquivel. Eso debe investigarse. Los moches de ese nivel no se firman en contrato, no se pagan en ventanilla, no se facturan, no llevan recibo, no dice corrupción por moche en la descripción de transferencia, operan con intermediarios.
efectivo, paraísos fiscales, empresas fachada, permisos, terrenos, favores, beneficios cruzados y compromisos políticos. Por eso no se puede decir, como ha dicho anteriormente Mara Lezama, al excusar un acto de injusticia o crimen cometido dentro del núcleo de sus funcionarios, ¿dónde están las pruebas? No se puede decir eso, porque en los moches no existen recibos ni facturas, no hay fotografías o videos, a menos que lo filme quien los otorga. Entonces la pregunta es obvia. Supongamos que no fue Cuitláhuac Bardán Esquivel, ese hombre que desde el 2022 dejó claro que nada se mueve sin que él lo apruebe, que seleccionó gabinete estatal, presidentes municipales, cabildos, diputados locales y federales, senadores y hasta funcionarios menores, que aprobó PDUs y todo tipo de desarrollos. Si él no fue el que recibió los 50 millones que menciona Poder y Crítica, entonces, ¿quién gestionó? ¿Quién prometió? ¿Quién abrió puertas? ¿Quién garantizó permisos? ¿Quién habló a nombre de Mara y los gobiernos municipal, estatal y federal? ¿Quién tiene tanto poder como para establecer una negociación de este nivel? Porque hasta donde entienden los diversos sectores de Quintana Roo, Mara Lezama no parece tener el peso político, técnico ni empresarial para cerrar ella sola una negociación de esa magnitud. Y por lo que dicen los que están cerca del poder, todo lo ha hecho Cuitláhuac, el superasesor. Entonces la tesis, como lo indica el título de esta videocolumna, Cuitláhuac Bardán Esquivel llegó a Quintana Roo para salvar a Mara Lezama de una crisis y hoy se ha convertido en la crisis que la hunde. Hoy su nombre aparece en el mayor daño político del tramo final del gobierno del proyecto Mara Lezama, primera mujer gobernadora. Así es como se entiende el resultado de Bardán. Llegó como experto en apagar incendios y hoy parece estar parado en medio del infierno. El héroe convertido en problema, el consultor convertido en riesgo, el operador convertido en flanco, el hombre sin cargo convertido en posible expediente fiscal. Quintana Roo está en su peor crisis política, en su peor crisis financiera y de seguridad. Está así porque este gobierno administró el poder como negocio privado. Millones de pesos, millones de dólares y muy poco beneficio común. La economía cae, la inseguridad golpea, la obra pública estatal no existe, los programas sociales huelen a estructura electoral y el gobierno presume transparencia mientras arrastra millones de preguntas. Esta videocolumna no sentencia penalmente a Cuitláhuac Bardán Esquivel, pero en política, cuando un nombre aparece demasiadas veces en las zonas oscuras del poder, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en encubrimiento. Porque su nombre aparece en demasiadas etapas del poder como para ser ignorado. Aparece como asesor sin cargo visible, aparece en la operación política del 2024, aparece en el control de estructuras, aparece ahora alrededor del moche de Perfect Day. Demasiadas coincidencias para no investigarse. Debe estar centrado en el escrutinio público más severo. Porque Cuitláhuac Bardán Esquivel no destruyó solo a Quintana Roo. Nadie lo hace. Nadie lo hace solo. Pero es, sin duda, la llave para entender cómo se infectó el gobierno de Quintana Roo. En su caso, Mara Lezama no caerá por falta de asesoría. Caerá por permitir que el poder se volviera negocio. Caerá por dejar que un hombre sin cargo público tomara decisiones de poder. En política, quien te construye también puede destruirte. Y cuando el superasesor se vuelve más grande que el proyecto, al final el proyecto se cae. Y la historia es el mayor ejemplo. Cuitláhuac Bardán Esquivel trabajó en el gabinete de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México y Ebrard terminó exiliado en Francia. Trabajó con Francisco Javier Cabeza de Vaca en Tamaulipas y este terminó exiliado en Estados Unidos. ¿En dónde terminará Mara Lezama? Estos Juicios del Poder con Jonathan Estrella Internacional para Escudo de las Américas desde El Salvador. Aquí analizamos el poder sin permiso,